Yo les invito que abran sus Biblias al Evangelio según San Juan y el capítulo 12. Y quiero leer dos versículos del capítulo 12 de Juan. Y dice Jesús lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo, quien está entre nosotros el día de hoy, el Espíritu de sabiduría y de revelación. Yo pido, Señor, abre nuestros ojos, nuestros corazones, háblanos y danos oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues ya mero, y el año se va cerrando, y me gustaría hablar con ustedes sobre un tema que escuché hace algunos meses. Yo creo que muchos de ustedes saben que tanto el hermano Juan como el pastor Andrés, como su servidor, todos pertenecemos a un grupo que se llama Elim. Y Elim en mayo de este año cumplió 100 años. Era el aniversario 100. Y entonces pues todos nosotros nos fuimos a Nueva York para la celebración, porque cumpliendo 100 años pues no pasa todos los días. Entonces fuimos todos a Nueva York a lo que era el aniversario, la celebración. En una noche, al inicio del evento, estábamos sentados en una mesa, el hermano Juan y Marla, Andrés y Kelly, su servidor, y Pablo Johansson y Gloria Johansson. Yo creo que muchos de ustedes han oído que el pastor Andrés ha mencionado al hermano Pablo porque es su pastor, también el hermano Juan es su pastor y yo soy amigo, ¿entiende? Yo tengo otro pastor que es mi hijo ahora, pero al fin de cuentas cada quien tiene su pastor. Pero estábamos sentados en la mesa y luego el pastor o el hermano Pablo comenzó a contarnos una anécdota y me gustó, me impactó y no he podido realmente sacarlo de mi mente, aunque yo lo escuché en el mes de mayo. Y él nos contaba que cuando vivían en África por varios años, él y su esposa, en Kenia, y yo creo que trabajaban en Tanzania y luego en Uganda y otros sitios. Nos hablaba de un día cuando él iba en el campo. Yo no me acuerdo si era carro o bicicleta, pero iba en el campo cuando espió un hombre que estaba arando su campo. Y interesantemente, el hombre pues ahí estaba arando, no tenía ni caballo, ni burro, ni buey, pero tenía 3 hijos. Y ellos estaban jalando, arrastrando el arado. Y luego el hombre mismo, el padre de la familia, estaba guiando el arado. Y luego venían por detrás 2 niños. Y los 2 niños traían un palo cada uno, así, de largo, y no muy grueso. Pero lo traían y andaban tras del arado, tras de su padre. Y ya cada ratito, ¡pum!, metían el palo en el suelo para agujerar, para hacer una perforación. Y después en cada pozo echaron 3 semillas. Y después, y continuaban. Lo que dijo el hermano Pablo es que lo que le intrigó era que estaban echando 3 semillas en cada pozo. Porque pues uno pensaría, pues ya con uno se hace, ¿no? Pero estaban echándole 3 en cada pozo y luego lo encubrían. Entonces le picó la curiosidad y nos dijo que se acercó a hablar con el Señor por unos minutos y al fin de cuentas le hizo la pregunta. Dice: estoy intrigado. ¿Por qué están echando 3 semillas a cada pozo? ¿No sería que basta con uno? Y el hombre le dijo esto: le echo 3
porque no todos mueran. Y en esto estaba, yo creo, refiriéndose a lo que es una ley de la agricultura mencionada muchas veces en la Biblia, lo siguiente, que para que un grano de trigo puede dar su fruto, tiene que morir. Dice aquí Jesús, versículo 24, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces yo creo que el hombre le estaba diciendo, si echo uno y no muere, no va a haber fruto, no va a haber nada. Y si echo dos, pues hay más posibilidades. Si echo tres, pues ya, yo creo que se gana. Que por lo menos uno de estas semillas va a brotar, va a dar su fruto. Tú y yo sabemos que Jesús era un experto en sacar ilustraciones de la agricultura, de lo que era la cultura misma, de lo que era la historia. Jesús siempre, la parábola del sembrador, el hijo pródigo y tantas otras parábolas que él hablaba, estaba echando mano a cosas muy comunes de la vida que todos entendían de qué hablaba, pero sacaba de estas cosas un principio, una lección, en sí voy a decir bíblica, espiritual. Y aquí pues él está hablando de la necesidad de dejar que se caiga la semilla en la tierra, pero que cayere la semilla en la tierra no era suficiente, sino para que pudiera dar fruto, la semilla tenía que caer en la tierra y después morir. Y al morir, de pronto brotaba, nacía en sí algo nuevo. Yo creo que todos nosotros lo hemos visto, ya semillas por acá, y de pronto siempre hay algunos que, pues de pronto germinan, comienzan a dar su fruto, se levantan, y uno ya llega y saca la cosa de ahí, y siempre echa una raíz por abajo, la semilla, pero también unas hojitas para arriba. Las hojas para el sol, la semilla para agua o lo que fuere. Y siempre me hace pensar que cuando un creyente viene al Señor, es como una semilla que está brotando, que está germinando, y siempre echa sus raíces profundos, o debe hacerlo, para en sí sacar agua de la presencia de Dios, pero también las hojitas para arriba, para capturar en sí los rayos del sol. Pero de todos modos, Jesús aquí dice esto. Otra vez, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, la condición es, ok, hay que caer allá, pero también que muere. Y cuando muere, ya comienza a dar fruto. Me acuerdo, no sé si Juan se acuerda, pero en la mesa exclamó Andrés de pronto, ahora sé lo que pasó con mis compañeros de escuela. No murieron, por eso no dieron fruto, no en sí nacieron en un sentido. Me estoy explicando bien, es un principio que todos nosotros lo hemos visto. Hace un mes estuve en España. Estuve en Alicante en un congreso de hombres. Y el director del congreso tenía la buena costumbre, yo creo, de cada mañana reunir a los principales del evento, los organizadores, más los oradores, en un salón para platicar un momentito y luego para orar sobre en sí el día y los eventos del día. Y el segundo día, que estuvimos allá, estábamos ahí y comenzamos a hablar y orar y todo esto se me vino a la mente. Y yo dije, ay, pues qué bueno, porque no sabía qué predicar el día siguiente. Entonces esto se me vino y entonces tomé este pensamiento que les estoy compartiendo y lo adapté para predicarlo. Y entonces voy a hablar un poco de lo siguiente.
Dice que la semilla, primero, tiene que caer en la tierra. Ellos lo metieron en un pozo. La parábola del sembrador habla de que andaban sembrando y la semilla caía sobre la tierra. Pero sea como sea, la semilla tiene que caer. Después, tiene que brotar. Pero comencé yo en aquel día de pensar en mi propia vida y de la aplicación de esto a mi vida. Y me hice la pregunta, yo sé como cuando yo como semilla caí en la tierra, yo sé en cuál día pasó esto, pero ¿en qué día morí? Porque es un proceso. Se cae en la tierra o en la semilla y luego muere y brota, es un proceso. Entonces dije, yo más o menos sé cuando caí en la tierra, pero ¿qué día morí para brotar? Y yo me acuerdo que pues a los 14 años me metí en la droga de joven, ya en sí a los 18 años ya estaba casi muerto de la droga y las cosas no me iban muy bien. Y ya en medio de todo esto vino un gran mover, la revolución de Jesús. Y yo de drogadicto, desesperadamente queriendo salirme de la droga, porque realmente creía que iba a morir de la droga. Y fue en este momento que la luz me llegó. Muchos comenzaron a llegar, amigos convertidos recientemente, me comenzaron a hablar de Jesús. Y la revelación era que Jesús vive, Jesús me ama, Jesús tiene poder y Jesús me puede cambiar si yo clamo a Él. Y todo esto culminó en que una noche, como a las 10:30 de la noche, me fui a un hospital en nuestra ciudad, entré en urgencias, les dije que necesitaba ayuda y cuando ya me dejaron a solas en el cuarto de examinación, lloré. Y Jesús vino, me liberó de la drogadicción, me cambió. Y ese fue el inicio. Este ya fue hace 52 años. Ya en marzo serán 53. Y entonces Dios es bueno. Su poder es increíble. Pero hubo una cosa ya. En esa noche caí en la tierra. Pero cuando yo me caí en la tierra ya, yo, número uno, estaba muy contento porque Cristo me libró. Me libró de muchas cosas que me iban a permitir avanzar en la vida y alcanzar mis metas. Hacer lo que yo quería, sin el estorbo de las cadenas de la droga. Y yo tenía una meta. Yo tenía algo que yo quería alcanzar con mi vida. Y ustedes no van a creer lo que era. Quería hacerme millonario. Yo sé que nadie aquí tiene este sueño. Pero al fin de cuentas yo decía, ya me libré de la droga. Mi abuelo tenía una empresa constructora hacían trabajos multimillonarios cada año. Y entonces yo decía, me voy a colar con mi abuelo, me va a enseñar todo. Y si un día muere él, tal vez yo heredo la empresa, yo no sé. Pero al fin de cuentas yo dije, wow. Soy libre para perseguir lo que son mis deseos, mis propósitos. Yo puedo hacer esto y tengo a Jesús de ayudante. No sé si ustedes hayan escuchado un dicho que algunos dicen, pues Jesús es mi copiloto. Yo digo, mi copiloto, si Él es el copiloto, ¿quién es el piloto? ¿Quién está en sí dirigiendo la nave, el avión? Pero al fin de cuentas yo tenía un concepto del cristianismo que Jesús había llegado para ponerse a mi lado, para ayudarme a mí a alcanzar mis propósitos. Y no digo que Él no pueda hacer esto, lo puede hacer. Pero en mi caso es como le tenía de auxiliar. Me rescataste, aleluya, muchas gracias. Ahora quiero que me ayudes a alcanzar mi meta. Pero ¿cuántos saben que yo puedo tener una meta para mi vida? Pero Jesús puede tener otra meta
para mi vida. Y esto nos pone en una encrucijada, porque llegamos a un momento, decimos, híjole, pues yo quiero hacer esto, pero él quiere que haga otra cosa, y es un conflicto, es una encrucijada. Y entonces, volviendo al tema de la muerte, yo ya en España comencé a pensar más seriamente, a reflejar un poco. Y dije, wow, si la semilla cae en la tierra y tiene que morir, yo sé que cuando caí en la tierra, el 8 de marzo de 1272, pero ¿cuándo morí? ¿Cuál fue el día en que morí? Para que en verdad su poder y su gloria pudieran en sí manifestarse. Y comencé a recordar un momento en mi vida, un año más o menos después de convertirme, en donde me fui a la iglesia una noche, porque era costumbre ir tanto en la mañana como en la noche. Y cuando llegué a la iglesia, ya el pastor se levanta. Había sido misionero en Nigeria, pero ahora tenía una iglesia de 300 jóvenes recién convertidos. Entonces él estaba soñando 300 misioneros. Y entonces cuando él se levantó y comenzó a predicar, yo les quiero hablar de la necesidad de las naciones en esta noche. Yo sabía que iba a dar una invitación y tratar de enviarnos todos a las naciones. Pero hubo un problema conmigo. Yo no quería ir a las naciones. Yo quería hacerme millonario. Y entonces no tenía ningún interés, pero no quería ser descortés y salir por la puerta de atrás. Entonces dije, ¿cómo voy a eludir la bala de plata? Entonces saqué el himnario que estaba frente de mí. Dije, hoy voy a aprender de este himno y quién lo escribió y tantas cosas. Y ahí me metí en el himnario queriendo bloquear lo que él quería decir. Pero fue más que el pastor que quien hablaba aquella noche. Dios estaba hablando a través de él. Y cuando él estaba hablando, de pronto tuve una visión. Y en esta visión yo vi una pantalla con miles de personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños. Y todos sin excepción me estaban mirando a mí. Me incomodó que miles de personas, todos tenían su vista fija en mí. Y me incomodó, pero más me incomodó cuando vi a sus rostros. Porque tenían caras tristes, sus ojos vacíos, sumamente tristes. Y expresaban con sus ojos que estaban tristes porque estaban condenados a la perdición. Y no había manera que ellos pudieran escapar. No pudieron hacer nada para escaparse de esta situación. Y a la vez me estaban mirando con un interrogativo que decía, ¿no vendrás para decirnos, hablarnos de Jesús? Porque perdemos y nos perdemos y Él sí puede salvarnos, pero si no oímos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego, como en sus ojos me decían, ¿serías tan indiferente de no hablarnos de Jesús? Y me sacudió, en verdad me sacudió. Y sobre todo los niños, miraba sus ojos, sus rostros y me sacudió increíblemente. Y que me hizo reflexionar. Y comencé a reflexionar y oraba al Señor. Y le dije, Jesús, la verdad es, si tú no me hubieras rescatado de la vida que estaba viviendo, me habría muerto allá y estaría en el infierno el día de hoy. Y Señor, por el hecho que tú me rescataste, te debo mi vida. Más que te debo mi vida es tuya. Tú eres el dueño de mi vida. Tú me compraste con tu sangre. Ya no pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco a ti. Como un esclavo en tiempos antaños
que un amo le compra. El esclavo no tiene derechos, no tiene ni voz ni voto en lo que es su vida, porque pertenece a otro. Y lo que hace no es de decirle a su patrón lo que va a hacer, sino que vive el esclavo para hacer la voluntad de su amo. Y comencé a ver estas cosas y pensar estas cosas, y al fin de cuentas no pude hacer otro sino rendirme, humillarme y decirle: Jesús, si tú quieres que yo me vaya a las naciones, yo voy a las naciones, porque tú eres aquel que tiene el derecho de decirme qué hacer con mi vida. Y aquella noche ya dejé todos mis sueños, todos mis deseos, todo el deseo de enriquecerme, dejé todo esto por atrás y dije: ahora voy a vivir para una sola cosa, de hacer su voluntad. Aquel que me rescató, aquel que me compró, voy a vivir toda mi vida haciendo su voluntad. Esa noche yo morí. Había caído en la tierra, pero yo quería dirigir las cosas. En esta noche mi propia voluntad fue crucificada y dada muerte, y ya no vivía yo, sino Cristo en mí. ¿Me estoy explicando? Estando en España, le hablé con Patty la noche. Dios me habló en la mañana, y luego en la tarde le hablé. Le dije: ya sé por fin qué voy a decir el día de mañana. Pues ya el tiempo se aproximaba, pero de todo modo le dije: esto es lo que voy a decir, y les voy a decir de cómo vivía, pero les voy a hablar de la noche en que morí. Ella dice: yo te puedo decir cuando yo morí. Wow, ¿cuándo te moriste? Dice: ¿te acuerdas que cuando tú me pediste que nos casáramos, tú me dijiste que ibas a ser un misionero? Ajá. Y te acuerdas que yo dije: ah, qué bueno. Ajá. Y luego te acuerdas que cuando estabas en la escuela bíblica me hablaste una noche por teléfono y me dijiste que no creías que yo estaba en serio en cuanto a ser misionera, que te estaba dando el avión, pensando: no, pues a Roberto se le va a olvidar y ya. Y yo le dije: Patty, mira, y yo le dije por teléfono: no creo que tu corazón está metido en esto, no creo que tú quieras ser misionera, no te estoy criticando, no es que no te amo, pero si nos metemos en un yugo desigual, vamos a ser miserables. Entonces, o sea, que cambiemos las cosas y que le entras, o nos separamos. Porque al fin de cuentas, y no te ofendas, pero la voluntad de Dios me es más importante que tú, aunque yo te amo. Pero al fin de cuentas, siempre en la vida de quien sea, Dios tiene que ser primero. Y Dios y sus propósitos sean la regla sobre todas las cosas. Y no era que no le amaba, pero decía: no va a funcionar bien esto. ¿Saben ustedes qué hizo ella? Se enojó. Se enojó. Y se enojó y salió al patio de la casa de su madre a orar. Algunos oran así. Y salió muy enojada, pero comenzó a orar. Y luego dijo, por fin, dice el Señor, le dije a Jesús: si es tu voluntad y propósito que seamos misioneros, pues ya me rindo, muero a todos mis deseos y yo abrazo tu voluntad. Como si fuera una cruz en donde yo me muero, pero sabiendo que si me muero, voy a resucitar. Que Roberto, si muere, va a resucitar. Y entonces en sí Jesús dice que una semilla tiene que caer en la tierra y ¿qué? Morir. Pero si muere, resucita, da mucha vida, da mucho fruto. Los cristianos más contentos, más productivos, más alegres son los muertos. Ay, hermano, ¿cómo crees?
Vete tú a Guanajuato, mira las momias, ni se ríen. Pero el cristiano más feliz es el cristiano muerto. ¿Por qué? Porque murió a sus confusiones, sus deseos, sus esto y sus otros, que en sí la carne que le quiere perturbar, muere a estas cosas, pero resucita en el Espíritu de Dios, en lo que es la gloria de Dios. Y hay personas que dicen, ay, qué tan aburrido. No estoy hablando de ser religioso. Yo estoy hablando de morir con Cristo, resucitar por el Espíritu Santo con Cristo, que realmente nos introduce a lo que es la vida en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decir algo que dije en la última reunión. Hay mucha gente muy confundida en cuanto a qué hacer con su vida. Dios a cada uno de nosotros nos creó con un propósito. No hace cosas inútiles, no hace personas que no sirven. Dios a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito eterno. Un propósito que Él quiere amparar, un propósito que Él quiere que llegue a ser una realidad en nuestra vida. Pero les voy a decir, no lo vamos a encontrar, no le vamos a entrar si vivimos para nosotros mismos. Tenemos que morir a quienes somos nosotros para vivir en Cristo Jesús. Y es en este momento que comenzamos a ver con claridad lo que es su propósito. Y es su propósito que nos sacia, es su propósito que cuenta con el amparo con Dios, es su propósito que nos da alegría y es su propósito que nos lleva a identificarnos con Jesús cuando Él dijo, mi comida, lo que me sacia, mi comida es de hacer la voluntad de aquel quien me envió. ¿Por qué somos aburridos, amargados, tristes, etcétera, etcétera? Porque vivimos para nosotros mismos y nuestra propia gloria. No. No fuimos creados para esto. Es la desviación por donde fueron Adán y Eva. Pero Jesús vino. Vivía para el Padre. En el huerto de Edén, Edom no, pero Getsemaní, se van a acordar en la noche antes de que fuere crucificado. Estaba batallando allá. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad puede ser una cruz. Su voluntad nos puede crucificar. Su voluntad nos da muerte. Pero mis hermanos, siempre la crucifixión y la resurrección son dos lados de una sola moneda. Cuando venimos a Cristo, sí nos arrepentimos, sí, morimos a lo nuestro, pero resucitamos. El poder entra en nuestro ser. Lo que voy a decir va a parecer raro, pero ¿qué clase de iglesia tendríamos si tuviéramos una iglesia crucificada? Ay, hermano, sería muy triste, puro velorio. No, porque después e inseparable de lo que es la crucifixión es la resurrección. Cristo no pudo ser crucificado sin ser resucitado. Y la gloria de la resurrección ni se comparaba con la gloria de lo que Él tenía antes. Tú y yo en Cristo Jesús, después de la crucifixión, después de la muerte, y no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando ahorita de ser injertados, como dice Pablo, en su muerte y en su resurrección. Pero cuando uno muere a sí mismo, sucede algo en su ser. La gloria de Dios, la gracia de Dios comienza a venir. Pati y yo tenemos 52 años sirviéndole al Señor.
¿Y saben ustedes cómo lo hemos hecho? En el poder de la resurrección, en el poder de la vida eterna que Él nos da. No estamos aquí porque somos sabios, ni porque somos fuertes, ni porque somos tantas cosas. Estamos aquí porque hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en mí. Javier quería cortar el año, pero faltan 2-3 días. Yo digo, Señor, ¿qué cosa sería si cerrando el año 2024 la iglesia pudiera entender un poco más y que toda la semilla que ha caído en la tierra pudiera morir? Fin del año, todos mueren en Cristo Jesús. Inicio del año, todos resucitan en el poder y en la gloria de Jesús. ¿Qué revolución vendría? ¿Qué cambios vendrían si el poder de la resurrección fuera desatado, liberado en nuestro ser? Porque esta es la vida que nos sostiene, que nos mueve, que nos guarda, porque es una persona, el Espíritu Santo, que Jesús ha puesto en nosotros por la voluntad del Padre. Muchos dicen, ya no aguanto la vida que tengo, ya estoy enfadado, no sé qué hacer, estoy aburrido. Te quiero sugerir algo. Acércate a Jesús y como una semilla que te caigas en la tierra y mueres. ¿Cómo muere uno? Pues Señor, yo renuncio todos mis derechos, todos mis propósitos, todos mis deseos, porque en verdad no me están llevando a ningún lado bueno y tampoco pues en sí son alcanzables en su mayoría. Señor, yo renuncio a estas cosas y yo reconozco algo. Tú eres aquel que me compró. Yo pertenezco a ti. Como un esclavo que pertenece a su amo. Pablo dijo que era un esclavo. Hasta dice en Filipenses que Jesús era como un esclavo al Padre. Que quiere decir ningún derecho propio. Porque un esclavo solo vive para agradar a su amo. Es drástico. Es como, wow, yo no quiero esto, yo no quiero morir. Yo quiero seguir en lo que hago, no quiero morir a mis deseos. ¿A dónde te van a llevar? Porque la vida se encuentra y solo se encuentra en la muerte. Una semilla fructífera solo llega allá por morir. Uno dice que es raro. Sí, es raro, pero es divino y es un principio por lo cual funciona la creación en donde estamos, y es un principio básico del reino de Dios. Yo sé cuando morí. Patty sabe cuando murió. Yo te puedo decir cuando murió Jonathan, cuando murió Kelly, cuando murió Katy. Yo te puedo decir cuando murió el pastor Andrés. Yo te puedo decir cuando murió el pastor Juan, la pastora Marla. Todos tuvimos un día de muerte, de crucifixión. Pero de este roca, peña, herida, ha fluido un río que nunca ha dejado de fluir, de agua viva.
Vamos a orar, pero no voy a dar una invitación, pero pido que el Señor pudiera venir y revisar, analizar, revelar lo que es en sí la condición de nuestro ser. Porque créanme, Jesús nos quiere elevar y levantar a una dimensión más alto. Crucificado como Jesús, resucitado como Jesús, sentado en lugares celestiales como Jesús. Este es la identificación y el lugar de la iglesia. Para que no se frustre más el tecladista, lo mandan para correrme del plataforma. Es un mensaje. Pero vamos a orar. Jesús, te quiero abrazar. Te quiero abrazar. Gracias, Jesús, que en tu muerte en la cruz derramaste tu sangre y compró mi perdón. Pero Jesús, te quiero abrazar en tu crucifixión y en tu muerte. Ser plantado en la semejanza de tu muerte y en la semejanza de tu resurrección, para que pueda venir una libertad gloriosa a mi hombre interior, mi mujer interior. Libertad de tantas luchas que hay porque ya morí. Pero Señor, una llenura increíble de tu vida y de tu poder por haber resucitado contigo, aún para sentarme en lugares celestiales contigo. Señor, ven en este año, confróntanos, saca tu espejo, enséñanos en dónde estamos, Señor, para que al fin de cuentas podríamos decir: no, yo necesito abrazar la cruz, y si hago esto, la gloria, el poder de la resurrección vendrá, y mi vida será una vida absolutamente transformada desde adentro hacia afuera. En este año próximo, abre nuestros ojos a ti. Y Señor, que se cumple el texto en nosotros: estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén.